Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vamos a hablar de la única, inigualable, dueña de sus propias leyendas, Circe. Y vamos a hablar precisamente de este libro titulado de la misma manera, Circe, escrito por Madeleine Miller. En esta ocasión tengo aquí esta edición muy bonita, como naranjita doradita, de Alianza de Novelas. Libro originalmente publicado en el 2018, pero basado en una historia de hace mucho tiempo, de un género que vamos a independizar propiamente, que es la mitología, fantasía mitológica. No sé si esto está dentro de una saga o un universo, o sea, este libro per se es bastante autoconclusivo, pero creo, o hasta donde se puede compartir universo con el otro libro de esta autora que es La canción de Aquiles. Pero de momento, pues este, hasta donde yo sé, es autoconclusivo. No sé qué tanto se conecte con el otro. Este libro cuenta con una traducción por Jorge Cuenca y Celia Redondo y una ilustración, esta bella ilustración, por David Mann. Y listo, esos son los datos básicos. Y bueno, como puntos interesantes de este libro, que nos vamos a encontrar acá? Vamos a encontrarnos una especie de retelling y complementación de la historia de Circe. Y es que para los que no la conocen, aunque es muy raro que alguien no conozca esta historia, o al menos el nombre de esta hechicera, Circe aparece en la Odisea y en muchos otros mitos, pero principalmente su aparición más popular es en el mito o en el libro de la Odisea, dentro de todo el mito del viaje de Odiseo, eh, pues durante los N años que duró después de la guerra de Troya, hasta llegar a Ítaca, y etcétera, etcétera. Y digamos que ese es el tema central de esta historia, no necesariamente la parte de Odiseo, sino de Circe, la hechicera, y de cómo nos van a narrar su historia, ya más desde un punto de vista de ella misma, ¿no? Obviamente, aquí la autora se toma pues unas atribuciones literarias y unas licencias artísticas, ¿cierto? Bastante amplias para poder narrar su historia, a cómo ella percibe a Circe y para poder darle un desarrollo más grande a la, a la persona que fue Circe, o bueno, o que sería Circe, o que hubiese sido Circe en esa época de los mitos, ¿no? Y la verdad me enganchó muchísimo, o sea, lo empecé a leer y sentí que no podía dejar de leerlo porque venía, digamos, de leer de el anterior video también, Percy Jackson y el mar de monstruos, que también, como ya lo hablé en ese video, trata de un poco de retratar nuevamente la Odisea. Y aquí pues que tengo como ganas de más de este tema. Y dije, creo que Circe es perfecto, estaba entre la canción de Aquiles y Circe, y no sé por qué me decanté más por este, y me alegro, porque, como les digo, o sea, este retelling de esa historia, de esta hechicera, nos muestra un lado, entre muchas comillas, más humano de Circe, ¿cierto? Y, y es algo que de pronto en las historias, digamos, en la Odisea, no se toca mucho porque lastimosamente siempre se ve como mucho la historia del héroe, de los héroes, ¿no? Teseo, Perseo, Ulises, o bueno, Odiseo, Hércules, Jason, todos ellos, pero nunca se retrata a manera profunda historias de los personajes de los personajes más femeninos de la mitología, a menos, lastimosamente, que sea para hacerlos siempre quedar mal, de alguna manera. Que se ve mucho a lo largo de los mitos que siempre son los dioses los culpables o los titanes los culpables de la mayoría de cosas que pasan, tanto en el mundo mitológico, ¿no? Como a las personas que viven en esos mitos, siendo, por ejemplo, en este caso, Circe una de ellas, Ariadne, Pasífae, muchas de ellas se les ve retratadas de una manera que siempre son como se diría, como que siempre quedan mal, ¿no? Y de hecho es curioso porque hay una frase dentro del propio libro
que humillar a las mujeres parece ser el pasatiempo predilecto de los poetas. Porque sí, uno, cuando uno ve mitología, siempre son las mujeres las que terminan humilladas, lastimosamente. Y siempre es por culpa de un dios que es el que comete el error y termina siendo la mujer la culpable. Véanse los muchos mitos que hay de las parejas, o bueno, parejas no, de las mujeres que lastimosamente tuvieron la desfortuna de encontrarse con Zeus y cómo era, por ejemplo, se vengaba de ellas porque sí. Entonces, se nota mucho esto. Y este libro viene a cambiar un poco esa, digamos, esa narrativa, ¿no? Obviamente no se puede cambiar lo que ya se escribió, lo que escribió Homero y lo que escribieron muchos de ellos, pero, pero al menos es chévere imaginar cómo, por ejemplo, en este caso, la protagonista llega a ser quien es y llega a vivir en esos mitos. Y cómo, lo que les digo, muestra un lado más humano. Y es que vamos a encontrarnos aquí a la historia desde que nace Circe, su vida dentro de los palacios de su padre, el titán Helios, y, y cómo ella va creciendo y va aprendiendo un poco cómo es ser divina sin ella necesariamente ser divina, porque, y pues bueno, a ver, lo podrían considerar spoilers, sí, pero nuevamente, todo esto está basado en mitología. No voy a decir todo lo que pasa, pero hay unas cosas que digamos que son necesarias como contexto para entender por qué este libro, en mi opinión, es tan bueno. Entonces, tenemos a esa Circe que vive en el palacio de su padre, pero que no es tan divina como su padre ni como su madre, ¿cierto? Que su madre era una triada, si mal no recuerdo. ¿Qué se llama ella? Perses, si mal no recuerdo. Eh, y pues que parece, o sea, que Circe, de todos sus hermanos, ¿no? Pasifae, Perse, Etes, es como la más normalita, por decirlo de alguna manera, como la que menos divina se ve y la más diferente. Y pues obviamente eso, al menos dentro del contexto del libro, hace que Circe crezca con unos pensamientos, con una forma de ser y pues obviamente desarrolle una actitud hacia su propia familia, digámoslo así, y a su propia especie divina en relación a lo que son, pues, los humanos, al menos en este caso. Y es que dentro de la historia hay un punto en el que Circe se encuentra, esto creo que no es tan mito, entonces no lo voy a decir, con un personaje. Y habla con un personaje que está pasando, uno de estos tantos personajes que los dioses castigan por haber hecho cosas en bien de la humanidad. Y en ese momento ya se como que escucha unas palabras y empieza a cambiar un poco su forma de ver, su forma de sentir y de pensar sobre sí misma y sobre los mortales. Y de ahí para adelante empieza como esta historia de ella em, siendo una rebelde sin necesidad de serlo directamente. O sea, una rebelde por pasividad, por tener una forma diferente de pensar a como tienen todas las demás. En este caso, ya convive más con titanes. Y pues sí, o sea, se le ve como muy diferente a ella. Tanto así que, pues, por diversos factores, al vuelvo y digo, esto es mitología, al ella enamorarse de un mortal, no voy a dar el nombre que lo lean, em, es cuando descubre sus verdaderos poderes, poderes de hechicera, de que ella es, como se llamaban en la antigua Grecia y de donde viene la palabra, Pharmacae, que es lo que hoy en día conocemos como farmacista, que es aquellos que mezclaban matas y sustancias de diferentes sitios y proveniencias para generar medicinas, llamémoslo así. Eran los Mao Mao, y puntos para el que entienda la referencia, eran los Mao Mao de la antigüedad, básicamente. Y pues, claro, eso era como, wow, esta gente son brujos, ¿cómo hacen eso? Era conocimiento, pero pues fundaron muchos de estos mitos y Circe hace parte de muchos de ellos. Entonces ella descubre estos poderes
y por diversas situaciones que tienen que ver con sus hermanos, consigo misma y con todo, eh, se ve exiliada a una isla, a la isla de, bueno, no sé cómo lo pronuncian, yo lo voy a decir Ea, la isla de Ea, eh, por castigo por haber usado y haber aprendido estos poderes que se supone no debía usar. Y ahí en el libro explican el contexto de el por qué. Y claro, habiendo crecido en donde creció, pues Circe encuentra un poco que esto es, llamémoslo valioso, tal vez, interesante para ella. Y hasta ahí más o menos les voy a contar, porque eso es más o menos el principio de la historia. Mucho más allá de los dos primeros capítulos, pero es la base principal de a dónde nos vamos a ir en esta historia. Y ahí empieza básicamente su vida dentro de esto, dentro de la frase del día de hoy, que es una jaula de oro no deja de ser una jaula. ¿Y por qué es esto? Porque si bien, claro, Circe está en un exilio, pero no es un exilio total, como ya lo hemos visto a través de los mitos, ¿no? Hay gente que llega a la isla de ella, o sea, su exilio es de, tú no puedes salir, pero si alguien llega acá, pues que embarrada, mal por ellos. Y es esto lo que conlleva a que Circe, dentro de su propia, ¿cómo se diría? Dentro de su propia soledad, empiece a descubrirse a sí misma, empiece a pensar más en, en lo que conlleva su esencia divina, su ser, ¿no? Su magia, ¿no? Su hechicería y sus poderes, y empieza a adoptar una nueva vida, a adoptar unas nuevas prácticas que, en mi opinión, están muy bien logradas durante la narración. O sea, es genial ver cómo el personaje va pasando de ser esta niña que vive con su padre y que lo mira por todo y le tiene como respeto y miedo a la vez, a ser esta persona independiente que, que aprende a usar su fuerza propia, ¿no? Incluso aquí lo dice en la parte de atrás del libro. Una heroína, una hechicera, una mujer que encuentra su poder. Y es eso. Vamos a ver esa Circe que encuentra su poder. Pero no es solo su poder de, bueno, si mezclo Molly con Belladonna y esto y lo otro, puedo hacer X poción. No, sino su poder más de ponerse firme frente a los retos que representan estar en esa jaula de oro. Y pues, la verdad es que me encantó. O sea, es, es genial porque dentro de eso, claro, con esta Circe que aprende a encontrar su poder de estas diversas maneras, pues el libro nos muestra su versión de la historia, o bueno, no nos muestra su versión, pero la autora quiere retratarnos lo que podría ser una versión de la historia de Circe, de cómo ella aparece en mitos como el de la Odisea, y aquí spoiler para que si no conocen de mitología, pues lo siento, pero es algo muy común de por qué ella, cuando Odiseo y su tripulación llegan a la isla, los convierte en cerdos. Aquí, digamos, nos dan o nos quiere la autora explicar qué llevaría a Circe a tomar esas decisiones, a hacer esto. Y qué llevaría a Circe, again, mitología, em, estar un año o tener, o a Odiseo, más que nada, vivir un año en la isla con Circe. Y puf, o sea, para amantes de la mitología, y en especial de la mitología griega, obviamente, es un libro que, puf, la rompe. O sea, no, es que me encantó, o sea, buenísimo, no sé. Pareció muy, muy buena la escritura, cómo se lleva el hilo de, de la historia y, y cómo nos brinda, ¿no? Esta perspectiva más humanizada de esta figura que a lo largo de los mitos siempre se muestra o es retratada como una villana. Y
es genial adentrarse en la mente de ella, de escuchar sus pensamientos y obviamente, en mi caso al menos, me gusta mucho la mitología, pero pues tampoco me lo sé todo. Aprender algunos mitos, obviamente hay que contrastarlos, pero pues siguen siendo mitos, ¿no? Hay muchas versiones de ellos, pero cosas que yo, uy, esto yo no lo sabía. eh, y no sé, o sea, supremamente recomendado, la verdad. Eh, Irse, muy buen libro. Porque, a ver, es que me encanta a mí en lo personal cómo revisita, como les decía, el papel de esas, de las mujeres detrás de los héroes y de las mujeres detrás de los reyes y de las figuras más poderosas dentro de toda esta mitología que llevaron. Y uf, es buenísimo esa parte. O sea, tenemos, por ejemplo, a Pasífae, que es, bueno, Pasífae que es realmente la hermana, una hermana, decirse, más conocida probablemente para muchos, y si no lo siento, pero again, contexto, como la madre del Minotauro, de Asteria. Y nos muestran también un poco, no solo de ese personaje de Circe, sino también de su hermana, de Pasífae, de cómo eh, nosotros, digamos, la narrativa común es que Minos, que era el regente en esa época en Creta, y pues nos lo pintan como el wow Minos y Pasífae allá al ladito, y como la víctima de lo del Minotauro y tal. Pero aquí, digamos, la autora trata de cambiar esa narrativa, ya cada quien dirá si para bien o para mal, pero de cambiar esa narrativa para darle a Pasífae un papel más importante. O sea, no solo ser el al lado de Minos y ya, sino de ser la mente maestra detrás de varias cosas. Que eso sí no lo voy a decir porque parece chévere irlo leyendo. Y le da una vuelta de tuerca a esa mitología que, como les digo, siempre hace que las mujeres parezcan como a segundo plano y que solo sean importantes cuando son las víctimas. No, aquí me gustó que hace, o sea, que muestra que la autora trata de narrar personajes femeninos que son protagonistas y que influyen mucho más de lo que parece o mucho más de lo que ha dicho la mitología dentro de sus historias. Y creo que para mí ese es el punto más fuerte de este libro, el cómo expande esos, esos trasfondos, esos puntos de vista de los personajes que no solemos ver retratados pues en todos los tipos de medios en los que se habla de mitología. Entonces, pues nada, supremamente recomendado irse, o sea, ya había visto que, pues que esta autora es la creadora de La canción de Aquiles, ¿cierto? Incluso aquí lo dice, su primer libro es La canción de Aquiles, sé que le fue muy bien, sé que La canción de Aquiles es muy bueno y también está por aquí en algún lado lo tengo, me lo quiero leer, no sé qué tan pronto, pero sí me lo voy a leer porque después de haber leído esto me gustó y siento que si le fue bien también a La canción de Aquiles es por algo. Entonces, recomendadísima, o sea, es que creo que tiene un punto muy chévere en la narración y en la forma de contar la historia, o sea, ya lo que les digo, ya lo había visto que era bueno y no sabía qué esperar, obviamente, pero uf, gratamente sorprendido con lo que encontré aquí, la verdad. O sea, muy, muy, muy buena narración. Me gustó muchísimo. No puedo dejar de recomendarlo, en serio, en especial si les gustan las mujeres, o sea, leer sobre mujeres, ciertos personajes femeninos, protagonistas. Si les gusta también que esos personajes femeninos, a pesar de sus problemas a lo largo de su historia, se encuentren a sí mismas y tengan ese empoderamiento, también supremamente recomendado. Y en general, o sea, como historia, si no conocen de mitología también como historia, fantasía, como historia fantástica,
también eh, vale la pena leerla. Entonces, no sé, ahí está, recomendado. Bueno, recomendada, Circe. Recomendada Madeleine, al menos con este libro, y sé que con la canción de Aquiles también, ya lo leeremos. Así que a darle, o sea, cuando lo vean, denle la oportunidad, porque se la merece. Sin más, muchísimas gracias a todos por ver este video. Recuerden darle a like, suscribirse si les apetece, compartir los videos para que lleguen a más gente, la campanita y todas esas cosas. Muchísimas gracias y adiós.